This video was made as a guide for the preparation of hearings before the Inter-American Commission on Human Rights about the situation in your country. A country hearing can be very helpful to start a dialogue and support an action on which it hasn't been possible to move forward with national authorities. On the other hand, it also serves to inform the Commission on the issues that concern civil society in that country. When choosing the topic of the hearing, consider requesting the state to take a concrete action to solve this issue and offer ideas. If you don't, it is very likely that the state will list all the actions it has already been taken, even if they haven't been enough to provide solutions to a problem that persists. El 75% de las personas transexuales y transgéneros en Bolivia desearía poder acceder sin discriminación al cambio de nombre, dato y sexo en su carnet de identidad. Es así que, posterior a eso, se hacen las respectivas incidencias con varias organizaciones que ya fueron hasta esa fecha casi más de 8 o 9 años de lucha. Todavía no estaba aprobada la ley de identidad de género, estaba estancada durante mucho tiempo en la Asamblea. The hearings requested by diverse groups of civil society organizations are useful for generating and strengthening alliances and common work fronts. But sometimes they try to address a very wide range of issues. Hearings requested by a smaller group of organizations make it easier to agree on more specific issues and solutions. Tuve la fortuna de ser parte de la audiencia temática Situación de los derechos de la población LGBTI de Bolivia, conjuntamente con nuestro compañero Ronald Céspedes de la Fundación Diversencia y con Raiza Torriani de la Red Trébol MTN. Request the hearing within the deadline published on the Commission's website. Prepare your presentation, practice, and rehearse to ensure that you can deliver it within the allotted time, which is typically 20 minutes. Prepare one petition for the Commission and one for the state. Clear and specific requests are recommended. Try to avoid generalities. Try to achieve media impact by inviting the press from your country of origin and the country where the hearing is being held. There will be 3 tables. You will be sitting at one of them as civil society representatives. To achieve greater impact, remember to avoid speaking quickly so as not to include too much information. Prioritize the quality and clarity of what you want to communicate. Speak slowly, look at the commissioners, prepare 4 or 5 key messages, and make sure to repeat them at the beginning, throughout, and at the end of your presentation. Include videos, photos, or testimonials. Bring hard copies of your presentation for the interpreters. Be prepared to answer questions for 5 minutes. El 25 de noviembre de 2015 se aprobó a través del Ejecutivo el proyecto de Ley de Identidad de Género que tiene como objeto establecer el procedimiento administrativo para el cambio de los datos de nombre y sexo de las personas transexuales y transgéneros, permitiéndoles además ejercer el derecho a la identidad de género. Sin embargo, el proyecto de ley sigue siendo tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta la fecha.
Al Estado Plurinacional de Bolivia le instamos a través del Ministerio de Justicia para que haga un seguimiento al trámite legislativo del proyecto de ley de identidad de género que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. The commissioners whose mandate is linked to the topic discussed, be it LGBTI, women, children, etc., and the country that is addressed, will be sitting at another table. It is important to know in advance who will participate in the hearing by reviewing this information on the Commission's website. Era o projeto de lei que lá ministra Virginia havia apresentado em contexto de vísperas de referéndum e objeções da Igreja Católica e Igreja. Então, se isso se ha passado, se a caminhada se ha retomado. Finally, representatives of the state will sit at a third table. Anticipate the actions that the state could cite to justify its arguments. Acknowledge but question their effectiveness with hard data if appropriate. Señores comisionados, destacar que el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, ha presentado el proyecto de ley de identidad de género, cuyo objeto es establecer el procedimiento a partir de la norma para, por ejemplo, proceder al cambio de nombre y sexo de las personas transexuales y transgénero. Instrumento normativo que, como queda suficientemente demostrado, permite un ejercicio pleno del derecho a la libre decisión sobre la identidad de género. El merituado proyecto de ley fue trabajado de manera amplia y consensuada a partir del año 2011 con la comunidad trans y LGBT, salvándose en el desarrollo del trabajo una serie de ajustes y mejoras hasta lograr un documento altamente técnico y legal. Es importante además destacar que este anteproyecto de ley toma en cuenta los principios Yogyakarta, haciendo énfasis en que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos, incluyendo a las personas con diferente orientación sexual e identidad de género. Este proyecto se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento de acuerdo al procedimiento legislativo. También es importante, señores comisionados, señores peticionarios, destacar que el proyecto de ley de identidad de género, ya presentado en 2015, fue repuesto en la presente legislatura en fecha 14 de marzo del 2016. Y son tanto la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados los encargados de su estudio, a fin de emitir el correspondiente informe. Las palabras manifestadas por la Procuraduría General del Estado en la misma audiencia que ustedes la pueden ver en la página web de la OEA, donde sí hacían un llamado a que tenían toda la voluntad política y que estaba enmarcada en nuestra Constitución Política del Estado el reconocer la identidad de género de las personas transexuales y transgénero. Follow up with the Commission in writing so that it requests information from the state and pays attention to the issue. Take note of the commitments made by the state representatives during the hearing. Take advantage of the opportunity to establish contacts that will later allow you to lobby the country's authorities. Es ahí en la audiencia temática donde la respuesta a la Procuraduría General del Estado nos brinda un elemento fundamental. Nos dice qué número de proyecto de ley era, dándonos la información suficiente para retornar a nuestro país, hacer la respectiva incidencia, buscar el proyecto de ley, y se logra en el 21 de mayo de ese mismo año la promulgación de la Ley de Identidad de Género.
Vemos que obviamente la audiencia temática tuvo un efecto altamente positivo, un hito histórico para que hoy estemos avanzando en derechos de la población trans en nuestro estado. Y no solo eso, sino que también actualmente, si uno lee la opinión consultiva, Bolivia responde a la opinión consultiva porque le hacen la consulta y pone como una buena práctica y la anexa nuestra representación, nuestra misión diplomática hacia la pregunta de la Corte sobre el tema de la ley de identidad de género, la pregunta número 1.